Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Upucuepu Pore. Como siempre, visitamos a las familias, a los matrimonios, ese testimonio tan lindo de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, en fin, todos los que han ya sembrado en nuestro país, en nuestras familias, en nuestras casas, y nos han dejado y nos siguen dejando, ¿verdad? Ese grano de amor, ese grano de entrega, y lo que hoy nosotros estamos llevando por delante. Y por lo tanto, conociendo estas raíces, ya es reina, porque tenemos que nosotros llevar bien el alto esa honestidad, ese amor, ese cariño que ellos dejan en nuestro corazón y que muy orgullosamente también nosotros lo llevamos adelante. Hoy estamos visitando aquí una familia a quien ya les agradezco. Muchas gracias por recibirme aquí en su casa, por estar con ustedes y con el deseo de conversar un poco. Lo primero que hacemos es presentarnos. Bueno, ¿cómo se llama? Nos diga un poco su nombre y sobre todo vamos a ir conociéndonos así. Mi nombre es Mauricia Amada. 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 Mauricia. ¿Y de dónde? ¿Dónde naciste? Nací en Villa de San Pedro y llevo el nombre de mi abuela paterna. ¿Qué es Mauricia? Mauricia se llamaba. Ah, se llama. Y nací el 13 de septiembre, día de San Amado. No me diga. Entonces mi madre me puso Mauricia Amada. Amada, ya que soy el 13 de septiembre también. Ah, mira un poco, o sea, San Amada o Santa Amada, Santa Amada o San Amado. ¿Qué era? Parómpico era. El santo, la de santo, no sabes. Creo que es santo. Santo. Sí. No, ahora va a ser santa cuando ella... Ah, ahí está, ya. Y Santa más bien entonces. Sí. Bueno, ¿y le conociste así a tus abuelos y abuelas? A mi abuela sí. A tu abuela sí. Pero de parte de mi mamá. De tu mamá. Sí, ¿De parte de tu papá? Ya no. Ya no le conociste. ¿Y cuántos hermanos en la familia? Ustedes. Y 11 son. 11. ¿Y vos para qué número era? Y no recuerdo qué Ya no número. recordaba. Pero no, era la mayor, No. más o menos del medio, de joven, porque de 11. Del medio. Del medio, por ahí, digo, ay, mala número. ¿Y tus hermanos eso viven todavía? De los 11 que son. Y 2 son los que viven. 2 nomás ya. Y después mi hermana estamos 3 todavía. Ah, 3 4 hermanas más. y Sí. 2 hermanos. O sea Sí. que 5 la y me vean. Sí. Ya. ¿Y todos por San Pedro o todo después ya se No, ya todo en Asunción. Todo en Asunción. Ya. Qué bien. Bueno, yo tenía 5 años cuando vinimos todos en Asunción. Ah, vinieron porque toda mi la madre familia. tenía miedo de la revolución, qué sé yo, entonces acá había más seguridad. Más seguridad. Entonces vendió todo su lugar, su campo, todo eso, sí. Y vinimos en Asunción. Ya. ¿Y tu papá también? No, mi papá ya falleció. Yo tenía 2 años, un día cuando mi papá murió. Ah, sí. Ya. Y después tu mamá se casó otra vez. Se casó otra vez. Ah, ya. Por eso, porque si sos del medio más o menos, yo tenía 1 año, falleció tu papá. Y entonces ya con tu padrastro entonces, sí, otro. Una persona era. ¿No? Teníamos, primero nosotros tenía que ser, sí. Nos quería, nos hacía pasear sobre caballo. ¿En serio? Ya. ¿Y en qué trabajaban ahí? ¿En el campo? Mamá tenía su campo, sí. Y plantaciones de algodón, bananal, todas esas cosas. Y en aquel tiempo era el famoso orocu y era el algodón. Sí, algodón. Me acuerdo bien, se ponían en la bolsa. Sí. Que sacar. Claro. Sí. Qué bien, che. Bueno, y tu esposo, bueno, yo presento a mí de Island de origen. Yo soy Jovino Carreras, también nacido en Villa de San Pedro. Sí. Y a los 2 añitos nos trasladamos a Puerto Pinasco, que era un lugar en aquel entonces polo de desarrollo. Sí, con la taninera. La taninera que explotaba la empresa Consorcio International Corporation, americano-inglés.
Casado es nuestro vecino, más que yo lado. Sí, por eso. Puerto Pinasco. Y Pinasco en aquel entonces tenía más foco que Asunción. Sí. Tenía más agua corriente que Asunción. Entiendo. Y por eso los pinasqueños se creen superhombres. Claro. Ay, Mohamed, quiere decir que son ellos los primeros que comenzaron, por lo menos en Paraguay. Y tenían la influencia inglesa, pues. Exactamente. Y mucha comodidad. En las casas había agua corriente. Claro. En la calle baño público para lavar ropa, para bañarse y todo. Justamente el doctor Bracho, Artemio Bracho, de Asunción, y él me contaba, ¿verdad? Porque yo le pregunté, vaya a nacer el Día de la Amistad, y él me comentaba justamente que Puerto Pinasco, porque él cuando se recibió recién de médico, con su esposa, hoy vayamos papo, porque dice que era el polo de desarrollo, y en ese momento se necesitaba, era estar mejor que en la misma capital, dice. Él era urólogo. Y los médicos del interior pues atienden traumatología, oftalmología, todas las especialidades. Sí. Y me acuerdo en mi época se fundó la semana allá. No me digas. No, era el Día de la Amistad, era Semana Mundial de la Amistad. Una semana hoy lo festejaba. Pues, la cuenta de un día antes. 20 paulas de descuento. Y por la cuestión entonces del homofaber, ya va a poder a chicos ya. Ya para reiterar. Cosa que yo tengo una teoría, padre, que alguna vez tenemos que trabajar efectivamente 2 horas nomás. 2 horas. Sí, pero todos tienen que trabajar, inclusive los militares y todo. ¿En serio? Comiendo va a poder. Hay cosas que más poder pero la percepción que yo tengo, ¿verdad? Claro. Che, y decime un poco. Ustedes de de San Pedro, entonces. San Pedro nacido. ¿Qué parte mismo San Pedro, la capital ahí? En la capital, Villa de San Pedro, que le llamamos nosotros. Sí. Cuamandoyú. Y de ahí fueron a Puerto Pinasco. En mi caso. Ya. Ella vino hacia Asunción. Ya. Pero yo digo que igual nomás por el tema de fundar cooperativa, visitar cooperativa, le iba a encontrar en San Pedro y igual íbamos a casarnos. ¿En serio? A San Pedro Juan de San Pedro Bajo. ¿Te fuiste a Puerto Pinasco y ella vino hacia Asunción? Sí. Y ahí en Puerto Pinasco la formación, more estudiar, la iglesia, more beurecó. Y estaba en el colegio, la escuela, no me acuerdo exactamente el nombre, de Candela, algo así era el nombre de la escuela. ¿No era Virgen la Candelaria? No. Algo de la Candela. Una escuela pública. Escuela pública. Sí. Ya. Y después está la iglesia donde tenemos que jugar fútbol todos los fines de semana, pero tenemos que tener el sello por el brazo. Salesiano. Salesiano. ¿Y a quién de los países te acordás que estaba por ahí? Y uno de ellos, el país Aguiar, que fue mi catequista, y el otro que, país Cutier. País Luis Cutier. También. Y yo llevo su nombre justamente, ese Víctor Luis. Exacto. Y estuvo también por Concepción. Y concesionero era el padre Luis Cutier. Mira un poco. Falleció en un accidente en Coronel Oviedo cuando era joven, en moto. O sea, así la moto es peligroso hoy. Y entonces estaban los salesianos allá para jugar, serio. Anda, pero con los sellos, no me jugáis. De hoy la tu y sabe. Pero ahora es católico, los catos de hoy. Los jugaseo. Claro. A ver, recibí la premio. Sí. Cameo para el torneo. Sí. A ver, recibí algo. Pero casualmente, padre, le voy a contar con una infidencia. Esta y la valor en Puerto Pinasco. Sí. Oye, elegí un jugar a unos cuantos oreores. Entonces se ha formado la de los refugios ya eso. Pero se llama por la psicología, pues con ese refugio prácticamente siempre llegamos a la final. Estilo ya de nuevo técnico de la selección paraguaya. Sí. Algo diciendo práctica y yo ya es la fútbol. Psicológicamente voy a ganar para el partido. No sé, vicecampeón casi siempre. Vicecampeón. Tú no sé la campeón porque juega para la hora contrario. En serio. Ahora vengo voluntariamente. Claro. Che, y grandes valores verdaderamente, entre ellos, no sé si le conociste a Monseñor Claudio Jiménez, en Puerto Pinasco, guay. Varias veces, o sea, una vez nos reunimos acá. ¿En serio? Sí, otra vez en varias partes, entre ellos, ¿cómo se llama la ciudad esa cerca de Cacupé? Ella es mi Eusebio Ayala. Mi Google. Eusebio Ayala. No, donde se hace cerámica. Tomatí. Tomatí. En Tomatí, en una quinta de un pinasqueño nos reunimos también. No me digas. Y él fue mi chofer porque yo tenía que mostrarle la casa. Y nos vamos a Cacupé. Sí.
Tomati. A Tomati. Y ahí hablamos, yo le hablé justamente de que quería formar porque yo suelo escribir, ya que no trabajo en periodismo, escribo. ¿Estudiaste periodismo? Sí, sobre el cooperativismo hice 5 libros. Entiendo. 2 reediciones y vendí en el mercado cooperativo más de 10.000 ejemplares. A la cuenta, entonces. No es porque mi libro era bueno, sino porque la cooperativa tiene mucha plata, entonces tiene que invertir. Tenía que invertir. Sí. O invertirla en el libro. Bueno, y le consulté al país justamente, quiero escribir el cooperativismo y la doctrina social de la iglesia. Entiendo. Y me alentó él, que tengo que leer 40º Anno, que tengo que leer 100º Anno y compañía. Claro. Bueno, y casualmente tengo el material hecho en estos días ya con inteligencia artificial Gemini. Entiendo. De 101 páginas. ¿En serio? Se llama el título El cooperativismo y la doctrina social de la iglesia. No me digas. O sea que está por hacer el lanzamiento de eso. Tengo que editar y imprimir todavía. Tengo ahí impreso, bueno, digamos. Cuando esté, avísame a Yañemongueta a mí también, porque me interesa eso. Sí. El hecho de mirar un poco, porque el cooperativismo es demasiado importante. Y por otra parte, al mirar un poco también desde la doctrina social de la iglesia, que coincide muchísimo, ¿verdad? Y te van a decir enseguida que vos te metes en política y ahí también. Bueno, porque todo lo que es denunciar las cosas, ¿verdad? De corrupción, para mucha gente eso es política. Pero ahí entra igual. Sí, pero que lean un poco los documentos, ¿verdad? Los antecesores, inclusive arrancando por Sócrates, Platón y Aristóteles, ya vienen, y después los filósofos, como diríamos, utópicos. Claro. Los socialistas utópicos, diríamos, también ya hablaron del tema. Claro. Y después unos cuantos obispos ingleses, italianos y de otras nacionalidades que, entre comillas, colaboró un poco con Rerum Novarum, que es el primero. La encíclica de León XIII. Y de ahí arrancamos. Así mismo. Y Gemini a veces se tranca un poco, entonces yo le hago otra pregunta y avanzamos. Gemini capitalita, güey. No me mueven de la información. Sí, y llegamos a 101 páginas. En serio. Otro aspecto muy interesante es el fenómeno de Mondragón en España. Ya. Un lugar súper pobre, llegó ahí justamente un cura, un tal de Arribenda Arrieta Silentola y era el apellido. Sí. Y revolucionó el lugar. Qué bien. No podemos estar en detalle. No, por eso. Pero me interesa mucho. Y la señora Amada, dígame un poco de ustedes, ¿cuándo lo que vinieron a Asunción a la Pillapó? ¿Vos qué hiciste después? ¿Cómo te fuiste desempeñando aquí? Y en la escuela ya hice en San Lorenzo, en casa, me va a comprar una casa ahí. Nos fuimos, ahí entramos a la escuela. Después yo vine ya más en Asunción con mi hermana que se casó y tenía una hija, me quedaba con ella. Y de ahí me iba a la escuela Pasteur. Ya. Y de ahí hice mi primera comunión en San Miguel Arcángel. A San Miguel Arcángel, allá cerca del Mercado 4. Exactamente. De a Ciudad Nueva y lleva. Sí. Ahí ese barrio. Ya estaba en Tembetaril más o menos. Y después mi hermana se compraba su casa en Tembetaril, frente a la iglesia de San Rafael. Mira. Sí. Y ahí yo estuve en la iglesia, ahí todo. Esa capilla de San Rafael ellos iniciaron. No me digas. Y mi cuñado hizo el material. ¿Qué sería esa donde estuvo el Padre Trento? Exactamente. Esa capilla. Sí, comenzaron ustedes. Ellos, los cimientos. Y después, bueno, la arquidiócesis le dio a esa congregación, ¿verdad? Y desarrollaron mejor, ¿verdad? Incluso nos casamos allí antes de terminar el piso. No sé si ella o yo lo que nos apuramos por... Mi piso es de Nevereco. A la tenía ya piso, faltaba terminar. Y ustedes le dieron la suerte entonces para que termine. Sí. Bueno, así estamos conversando con esta familia, la señora Amada y el señor Jovino. Ellos, ambos de San Pedro. Lo más interesante, medio yo ayer. Entonces, deseamos también a Concepción, Concepción. Nuestra área de influencia. Área de influencia. Y Puerto Pinasco conozco mucho porque como salesiano también viajé toda esa zona, Pinasco, Puerto Casado, Sastre, Puerto Guaraní, Puerto Olimpo, está Moiteve hasta Bahía Negra, ¿verdad? Y después lo que está hacia adentro también del Chaco paraguayo. Ahí pues el vicariato salesiano, María Auxiliadora. Seibo, mire, conoce Yepe. Seibo. Seibo, sí, también Seibo, sí. Y de ahí salió incluso un sacerdote, salió también, Orlando Rojas, pero falleció. Joven falleció en un accidente también, que era un año menos que yo. Bueno, así entonces, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más
ñande yara ñe'e ñande pykue pypore. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. Queridos amigos, seguimos nosotros con nuestro programa Ñande Upukwepu por estamos visitando aquí la familia del señor Jovino, la señora Amada, los dos son de San Pedro, San Pedrano, yo Lendo Ñande, ¿verdad? Porque somos del norte, San Pedro Concepción, pero después por Puerto Pinasco. Sí. Entonces, linda niñez por ahí también, la formación, oratorio. Y aquí ustedes por Asunción, ¿verdad? Enseguida entonces. Después. Ahora lo que queremos saber en este segundo bloque es conocernos un poco en esta historia, cómo ustedes tuvieron ese primer flechazo, ese primer encontronazo. Dice que las mujeres son las que mejores cuentan la historia de amor y de encuentro de las parejas. Así que llamada, ya en Domita la de versión. Y yo entré en el Instituto de Previsión Social, una especialidad de farmacéutica, y él era la parte de administración y ahí nos encontramos. Y yo estaba en el colegio todavía, en el quinto curso, y él fue mi profesor de psicología. Ya. Y también de
Pero de refuerzo nomás. De refuerzo, no así profesor directamente del colegio. Directamente, sino de refuerzo. Por ahí él se iba a enseñarme en mi casa. ¿Y quién era el que quería reforzar eso? Reforzarse, te imaginas. Pero resulta que... Un flechazo especial. Yo salía a las 2 menos cuarto. Y la 1:15 era la entrada. Entonces yo perdía media hora el curso de filosofía. Sí. Ya. Entonces él me ayudaba en eso. Ya. Y para poder estar al día con los otros compañeros. Vos, Jovino, ya había terminado todo tu estaba en la facultad. Estaba en la facultad, ya. Y el periodismo, pues, justamente decía un profesor nuestro que muchas veces se enojaba con nosotros, que usted que escribe sobre temas que no sabe. Y entonces nosotros decimos, profesor, nosotros somos los que no sabemos nada, pero sabemos todo. Y claro, el periodista. Por lo menos es por ando, indagar igual. Sí. Bueno, ¿y vos qué hacías en IPS entonces? Ella estaba en la parte de farmacia entonces. Y yo entré del más bajo, ya era incluso medio grandecito, entré como ordenanza. Pero yo sabía que iba a escalar. Entiendo. Y después cuando transcurrió el tiempo, incluso ya quería ser director de mi departamento. Ya. O sea que ambición no me falta. ¿Tu departamento cuál era? Y es la parte administrativa del laboratorio de producción de especialidades farmacéuticas que tiene su dirección de justamente la parte de cálculo de costo de producción y toda la parte, digamos, de... En IPS se producían los medicamentos. Sí, alrededor de 300 especialidades. 300 especialidades. Distintas. ¿Y ahora se produce o no se produce? Ahora cero. Cero. Sí, se cerró. Se cerró. Y claro, es más fácil traer todo eso, es sobrefacturar, llevar otro y... Manejar papeles nomás y plata. Sí, claro, y plata. O vale 10 guaraníes, hemos hecho 50, 100 guaraníes. Yo no sé si voy a contaminar un poco tu programa. Sí, ¿por qué, Pico? Sí, de nuestra edad hay muchísima gente que son estronistas. Sí. Por el hecho de que demasiado hecho en la época de Stoner, porque no califiquemos a la persona como tal, sino por los hechos macro, digamos. Claro. Y él muchísimas cosas dejó que después se perdieron todo. Se perdieron todo. Claro. No vamos a mencionar los detalles porque no es el momento. No, claro. Sí, en general nomás. Pero como dice luego Maquiavelo, que decía, el poder corrompe. Ambega tú, la gente, y vamos corrompiendo. Sí. Tal vez comenzamos con buenas ideas, cosas positivas. Siempre hay cosas positivas. Pero cuando uno ya quiere quedarse, después ya vienen otros. Sí. Ya... Y siempre existe esa contaminación, como yo estoy casi contaminando un poco tu programa también. No. Aquí uno tiene que decir lo que verdaderamente es, ¿verdad? La realidad, o lo que uno vive o ha vivido. También incluso aquellos que muchas veces yo le digo eso, bueno, si tu idea es la que vos viviste eso, el asunto es que tener que argumentar y tener que mostrarlo, ¿verdad? Eso yo le suelo decir a la gente. Porque es importante también el decir y reflexionar. Sí. Porque todos tenemos que tener criterios, ¿verdad? Criterios para darnos cuenta si está bien o está mal, ¿verdad? Porque la propuesta pues es así. Entonces se conoció, vamos a la Pemendá, vaya la vende tu pao. Nuestra iglesia es la... actual. No, nuestra iglesia de donde nos casamos es San Rafael. Sí. San Rafael. Sí, de Tembetare. Ya. Sí. ¿Y ese hasta ahora es barrio Tembetare? ¿O no? Sí, ahora. Siempre. No es Villamorra. Tembetare entonces. Pero Villamorra le corresponde. Porque ahí detrás está, o sea, adelante, no sé, eso se veía. Ya creo que estaba la cancha de Tembetare. Sí, así mismo. No sé qué pasó de eso. Sigue. Sigue, bien. Sigue. Sí. Siempre a mañana un poco todas hasta cuello. Y para vos tiene gratos recuerdos. Sí. Allí o para la calle. Y ahí nos casamos. Sí. El padre, lo que nos celebró fue el padre Alberto Vidal, un español. Y que nos visitaba. Ya era parroquia allí. Entonces. No era parroquia, era capillita. Sí. ¿Y de dónde será que dependía? ¿De qué parroquia dependía? Y de Sacramento, de la Recoleta. No me digas, de la Recoleta. Sí. Ay, claro, no está muy lejos de ahí. Y entonces, ¿y cuántos hijos? A ver, ¿dónde fueron a vivir? Después ya vienen los hijos. Y vivíamos cerca de nuestra casa, nomás cerca de la iglesia, de la capilla de San Rafael. Ya. Y después cuando ya tuvimos ya hijos, veníamos a trabajar acá en donde era el Reposito ahora, era ahí laboratorio de producción de especialidades farmacéuticas del IPS. Y veníamos... El Reposito se llamaba. Reposito. ¿De dónde es ese nombre, Reposito? ¿Para reposar para reposar? Porque estaban ahí las personas de edad. O sea, ya era lo más o menos como geriátrico, entonces, ya era más o menos. Y
como era grande el lugar, ¿verdad? Sí. El laboratorio se cambió ahí, se mudó ahí. Porque antes estaba sobre... ¿Y ahí quiénes vinieron? ¿Vinieron los dos? ¿Ustedes? Sí. Porque yo trabajaba también en la parte de administrativa. Sí. Bueno, pero ya éramos casados. Sí, por eso. Decía él, yo con mi panza así, le sacaba todos mis botones, porque antes en los vehículos no había colectivos, no eran horas. ¿En serio? Teníamos una compañera que tenía esta casa. ¿En serio? Y le dijo, hijo vino, ógape, le dice, claro. Te vamos a cobrar un alquiler simbólico. Claro. ¿Sabes cuánto nos cobraba? Sí. 2.000 guaraníes mensual. 2.000 guaraníes. Y no quería que se le pague todos los meses, sino guardar la plata y cuando se junta un poco para darle. Pero era ya la época de Itaipú. Sí. Y la plata ya había muchas plata, inclusive los locales. Te aprender o ganar, te voy, decía la guaraníes. Nosotros 2.000 nomás. La señora nos decía, Jovinoro gana un te voy, decía. ¿En serio? Sí. San Pedrana también la señora. ¿Y quién vivía en ese momento aquí en esta casa? Nadie. O sea, estaba luego libre. Sí. Entonces era un alquiler, 2.000 guaraníes. Me dijo Jovino, vamos a ir ahí, vamos a limpiar, vamos a arreglar y vamos a ir ahí. Ambos de escuela sueldo, IPS. Y cuando esa en ese tiempo. era 47.800. A la cuenta. Interesante porque 47.000 y 2.000. No pagamos pasaje. Imagínate, ahora, ¿cuánto es el sueldo mínimo ahora? 2 millones. ¿Cuánto es un alquiler? Exacto. Prácticamente 100% donde irán de sueldo mínimo en alquiler. Así. Bueno, digo yo, y este lugar muy caro en alquiler. Y por eso, y esta zona es... Y ahora con la costanera, ¿qué tal está el precio por aquí? Los alquileres. Los alquileres. Muy caro. Carísimo muy de caro, esta. sí. Una piecita así, de una sola pieza, ¿verdad? Sí. Que cuesta 500.000 guaraníes. 500.000 mensual. Sí, una piecita, con un bañito. Con un bañito. Ya, interesante. Y el resto ya estamos 1,5 millones para arriba. Claro, por eso digo. Sí. Y vinimos aquí, así como comenzamos pagando un poquitito. Y después la señora, su hijo, estaba en la presidencia. Número 1 de Troner, su guardia, ¿verdad? Oficial de policía. Que mandaba mucho. Sí. Y nos apreciaba muchísimo porque su mamá nos quería, nos apreciaba. Era también de Villa de San Pedro. Con Pueblana. Y nos consiguió con el director de IPS un préstamo. Entiendo. Y de 500.000 guaraníes. Y de eso pagamos. Y estamos aquí. Lo interesante, ¿verdad? Comparando por 500.000 guaraníes de préstamo, el sueldo era 47.000. Interesante. Sí. Pero no sé en cuántos años fue. No, y por eso digo. Era también 4. O sea, el valor del dinero era como. Era también 4 piecitas medio precarias. Después refaccionamos. Claro. Dios nos dio los medios y. Claro. Refaccionamos y. Y la formación de los hijos, la escuela, capilla, ya tenían capilla por aquí. ¿Cómo hacían? Estaba en la capillita esa. Sí. Y ahí ellos hicieron su primera comunión. Claro. Sí. Entiendo. Buen día. Y entonces, ¿y cuál era entonces ahí en ese momento el trabajo específico, digamos, que ustedes hacían aquí en, ¿cómo era? Reposito. ¿O siempre seguía con no, era la ya parte laboratorio de producción. Sí. Ya era exclusivamente el laboratorio esa parte. y producción. Sí. Reposito se quedó ya en el fondo, en un lugar pequeño. Entiendo. Sí. Ya. Y la parte de producción, ¿vos seguía entonces? Sí, seguía ahí. O sea que, pero no cambiaste de lugar. No, estaba yo en sección jarabe. Entiendo. Sí. Entiendo. Yo cargaba los medicamentos con la máquina, eso era. Claro. Muchísimo tiempo. Y ella está muy metida en la parte de la iglesia y estuvo también, ¿cómo se llama? Pastoral social, algo así, donde se ¿Dónde trabajaste en la pastoral social? ¿De tu capilla, de la iglesia? No, yo no trabajé en eso, padre, pero siempre hice cursos para, ¿cómo se llama? Elaboración de productos de limpieza. Todo eso. Y derivado de... También enfermería. Sí, para poner inyección, para sacar, para tomar la presión, todas esas cosas. Con la gente. Sí, ¿Y eso hacían en la parroquia? En la parroquia. Promotora de salud. Sí. Mira un poco. ¿Y se acuerdan de algunos de los párrocos que estaban ahí? Y sí, cuando eso estaba el padre José María Velasco. Ya. ¿Y ese es jesuita o no? Español. Sí. Bueno, después vino, después de él vino el padre Martín, que falleció. Ya. Después vino el padre
Valmir. Valmir. Ya. Después vino el padre de Valmir, vino Llamosa, que falleció tan joven. Con el COVID. Y después de Llamosa vino... ¿El Alto Alza? Ya. Creo que sí. Ricardo de ahora. Ricardo. Sí. Sí. Ricardo que falta alguno viene por ahí. Porque, Ricardo Moreno. Porque esta iglesia es bastante antigua. Sí. Siempre como parroquia. Pero Velasco estuvo muchísimo tiempo. Creo que pasó y después unos brasileros. Y ese es Valmir. Pedro de Valmir. Lo que estuvo también, mi amor, y estábamos recordando al padre de Medalla Milagrosa. En Zacarías. Zacarías también estuvo. Zacarías también estuvo. Sí. Que ahora él ya no tiene parroquia, ahora ya está. Él creo que después del padre Velasco, porque a Velasco le llevaron en Capiatá porque se metió en la política, todas esas cosas, le tiraban en Capiatá. Hace poco, sí. Le tiraban en Capiatá, él con doña Isla Guaraní. Mira un poco. Pero después le mandó ahí Dios y no sé cuántas comunidades. No, espectacular. Y hasta el último le iban a mandar preso, porque le denunciaba lo del COVID. Sí, se mandó. Le mandaba a los... Yo le asistí todavía cuando estaba en terapia intensiva al padre Velasco en Ingavi. Ahí falleció. Y justamente estábamos celebrando la misa ahí en Ingavi y llegó el monseñor de San Lorenzo, porque ahora Capiatá pertenece a San Lorenzo. Cuando eso pertenecía aquí al metropolitano, o sea, aquí a nuestra arquidiócesis. Y cuando eso, el padre Velasco. Bueno, así entonces estamos concluyendo ya nuestro programa. Pues eco hace la tiempo, llevan. Y gusto la mojina. Y gusto la mojina, el año me gustamos toda la historia y todo lo que ustedes. ¿Cuántos años de matrimonio me dijeron? 51 años. 51 años. Recién, ¿verdad? O sea que eso me gusta. Quiere decir que ustedes van a seguir estirando, seguir trabajando y dejando cosas lindas de toda la experiencia que ustedes pasaron y todo lo que hoy también ustedes nos están dejando y nos están animando. Así que, queridos amigos, nosotros también nos despedimos de Upucuepuiporé y le dejamos como siempre la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, hasta la próxima con más Ñande Upucuepuiporé.